Bienvenidos y bienvenidos a este encuentro ácrata organizado por el Grupo Libertario Vía Libre. Hoy con la invitada especial Felipe Caro, que es un compañero historiador y especialista en movimientos de disidencias sexuales. Este encuentro lo organizamos pues a propósito de la conmemoración de las revueltas de Stonewall. Y bueno, pues ahí le vamos a dar el espacio a Felipe para el espacio que preparó, que se llama Una lectura anarquista de la historia del heteronacionalismo colombiano. Pues antes que nada, agradecerle a las compañeras de la redada que siempre nos prestan el espacio para hacer todo tipo de actividades. Hoy no hay pancitos, pero hay galletas. Entonces, Sí, vinieron por eso. Vinimos por eso, pero pues te vamos a acercar a comer galletas como aporte también a nuestras sabrosas. También invitarles a, si desean acercarse a la mesa de publicaciones, hay algunos boletines de coyuntura. Intentamos sacar con regularidad algunas cartillas de algunos ejercicios de seminarios militantes, nuestro protocolo para la prevención de violencias al interior, de violencias basadas en género al interior de organizaciones sociales y políticas, y bueno, dos libros, uno de la historia del anarquismo en Colombia y otro muy reciente que es otro 77, la historia pues de los paros nacionales en el país. Entonces quieren acercarse, verla. Los boletines son de aporte voluntario. Y bueno, eso sería algo en general de anuncios parroquiales. Yo creo que podemos ir empezando. Entonces, ¿quieres presentarte mejor, Felipe? Gracias, Camilo. No, buenísimo. Sí, Felipe Chin para la gente más cercana. Hola a todos y todes. La idea del espacio lo pensamos un poco como pensarnos en las lecturas anarquistas, ¿no? Las lecturas anarquistas de coyuntura, las lecturas anarquistas de movilización social, y pues la mejor oportunidad y de hecho muy apropiada la fecha hoy 29, porque se habla mucho de los disturbios de Stonewall del 28 de junio, pero el 29 de junio también hubo disturbios de Stonewall, y la diferencia con los del 28 es que los 29 fueron planeados, sistemáticos y dirigidos exclusivamente a las autoridades, en este caso la policía. Entonces es como una fecha más de organización, ¿no? A ver, después de la espontaneidad, pensar las lecturas que se hicieron, entonces pues también un poquito apropiado. El título puede sonar un poco, un poco de todo, ¿no? Como una lectura anarquista, de una historia del heteronacionalismo, pero en realidad se trata de algo pues relativamente sencillo que queríamos como traer para la discusión. Por supuesto, eso es abierto, discutido, pues la idea es como presentar algunas nociones de cómo se ha construido la idea de heteronacionalismo en el contexto particularmente colombiano, pero creo que pues si hay alguna pregunta o comentario durante el espacio, pues lo vamos charlando, ¿sí? La idea es como yo presento algunas nociones, algunas formas de cómo se ha construido el heteronacionalismo y los vamos discutiendo a ver qué vamos pensando. Por heteronacionalismo, ¿qué quiero decir antes de empezar? Como esta idea de que la nación, los estados-nación, y en este caso el Estado-nación colombiano, se ha pensado a través de una organización particular de los ciudadanos, y es la idea heterosexual, ¿no? La heterosexualidad no solo entendida como una orientación sexual, ¿no? Entre hombres y mujeres, sino como una forma, como una ideología, como una forma de entender la división del mundo, ¿no? Entre sujetos activos y pasivos, donde existen un montón de expectativas, un montón de ideas, un montón de nociones que giran en torno a lo que para el Estado-Nación o para el proyecto nacionalista, para el proyecto Estado-Nación, pues significa ser hombre y ser mujer. Entonces, lo que voy a intentar presentar es cómo se ha construido esa idea de ser hombre y ser mujer en Colombia, y cómo esto, pues, es un problema. Entonces, pues, ahí el guiño histórico, pues, porque soy historiador de profesión, ¿no? Como dónde comenzó toda esa idea del proyecto internacionalista. Este es un pequeño cuadro, una pequeña ilustración de una revista de ciencias sexuales y género peruana que se llama Conducta Impropia.
Y pues nos remite un poco a pues, la discusión que todos conocemos del colonialismo, ¿no? Como que fue a través del proceso de colonización, de imperialismo, de expansión europea en las Américas y posteriormente después en el continente africano, en el continente asiático, como llegó a imponerse como un poco esta idea de la heterosexualidad, ¿no? Como entendía como una forma de organizar la sociedad. Por supuesto, estos procesos no son como planeados directamente, organizados, sistemáticos, ¿no? Como que la configuración de la heterosexualidad es un proceso como accidentado, no necesariamente tan planeado, como que mezcla muchas nociones de distintos lugares. Sí tenemos registros de que las comunidades precolombinas de aquí, del continente americano, pues manifestaban como una diversidad grandísima de cómo se entiende el sexo y el género. Eso no es nuevo, ¿no? Como que lo que conocemos como disidencias sexuales y de género han existido durante toda la historia de la especie, por lo menos desde que tenemos registros. Los registros más antiguos remontan a la disidencia sexual y género pues desde hace muchísimos años. Entonces, pues la heterosexualidad también es un proyecto que tiene fechas concretas, ¿no? La heterosexualidad y la homosexualidad nacieron juntas en el siglo XIX, pero pues la idea aquí es rastrear un poco cómo se llega a esa formación y cómo se implementa en el siglo XX. Entonces, pues empezar con la colonización, ¿no? Llegan los colonizadores europeos a las Américas, intentan implantar pues sus distintas nociones religiosas, estatales, de lo que significa ser hombre y ser mujer. Y llegamos pues al periodo pues clásico, que es el periodo el periodo de la colonización, imperialismo y colonialismo. Y aquí hay un grabado pues bastante famoso y es el aperramiento de Balboa a los indios sodomitas en búsqueda en lo que hoy se conoce como Panamá, y habla un poco de cómo llegaron los colonizadores a las tierras americanas, ¿no? Con una noción de que lo que hoy llamamos homosexualidad, que en esa época se llamaba sodomía, muy vinculada a la idea del el pecado, delito, como que todas estas nociones se mezclan, ¿no? Lo religioso se mezcla con lo criminal, que después se mezcla con lo médico. Una aclaración antes de continuar, como que hoy tenemos como muchas claridades de las palabras, ¿no? Hoy sabemos qué significa gay, qué significa lesbiana, transexual, transgénero, etcétera, etcétera, pero pues durante la historia estas palabras no son para nada claras, se mezclan, se refunden, las identidades son totalmente maleables, flexibles, elásticas, entonces las personas se identifican de distintas maneras, pero pues en este caso tenemos el famoso aperramiento de los sodomitas por parte de Balboa, que refleja un poco como la contundencia o las intenciones con las que llegaron los conquistadores para entender la disidencia sexual y género, ¿no? Como que los sodomitas no tienen espacio en el proyecto imperialista, no tienen espacio en el proyecto colonizador y por lo tanto pues tienen que limitarse. Eso no significa que no existiera, ¿no? A pesar de las múltiples restricciones, a pesar de las múltiples criminalizaciones, la disidencia sexual pues siempre ha buscado formas de existir y resistir, y así tenemos este cuadro al costado izquierdo, que habla sobre, pues, en este caso se llama un maricón en Lima, que es la figura del centro, que habla como de maricón mulato, que habla un poco de, pues, que a pesar de las duras restricciones, a pesar de la criminalización, pues siempre han existido formas de resistencia. Si están interesadas un poco en este tema de cómo operaba como la lógica colonial imperialista durante este periodo, pues existe un libro muy bueno que salió hace relativamente poco, que es este libro de Desenfrenada Lujuria de Pablo Bedoya, que intenta hablar un poco de cómo operaba esta lógica colonial en la Nueva Granada, que es lo que hoy llamamos Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Entonces ese es más o menos como el proyecto imperialista, ¿no? Como nociones religiosas mezcladas con nociones criminales que buscaban pues controlar un poco a la sodomía. Se habla mucho, hay una cita pues muy bonita que es de este fray Pedro León, que habla de cómo funcionaban los sodomitas, ¿no? Los sodomitas que no se enmiendan, llevados por el pecado, como mariposas que vienen y van y cada vez más cerca del fuego, eventualmente acabarían quemadas, ¿no? Esta idea de que los sodomitas no pueden evitar ser sodomitas, ¿no? Como que la disidencia sexual no puede evitar manifestarse y que al final estas personas se revelan a sí mismas y son quemadas en el sentido literal de la palabra, porque ese era el castigo para la sodomía, por lo menos por leyes imperiales españolas y portuguesas. Entonces, así es como llegan como estas primeras nociones a lo que hoy llamamos Colombia, ¿no? El territorio americano. Llegan de la mano del imperialismo y llegan de la mano con esta idea de la colonización. Después vamos al proyecto republicano, ¿no? Como que principio del siglo XIX, las guerras de independencia, el gran proyecto republicano, y el proyecto republicano trae consigo pues la idea del proyecto de ciudadano. Y aquí traje dos imágenes como Bolívar y la otra persona, pues no se reconoce mucho, pero pues es Napoleón, que habla un poco de cómo se configuró el proyecto republicano y cómo entró a jugar ahí lo que hoy llamamos disidencias sexuales y de género. Y es que el proyecto republicano se pensó a los ciudadanos como en base o emulando la mayoría de países latinoamericanos, en base o emulando como el proyecto napoleónico
post-revolución francesa, ¿no? Y aquí se anota como la primera lectura que se hace de las disidencias sexuales y de género en la República ya, que es la que no tienen que existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de códigos penales de las nuevas repúblicas emulan el código penal napoleónico, que no incluye una penalización formal. Es decir, por eso van a ver que en las primeras repúblicas no existe una criminalización de la sodomía. Esto no significa que en esa época pues la sodomía fuera reconocida y que todo el mundo pudiera andar como quisiera y tales, sino significa que se estaba emulando el proyecto napoleónico y habían otras formas un poco más sutiles o un poco más a veces brutales de reprimir la disidencia sexual y de género. En el caso colombiano era a través de los códigos de policía, cuando se empezó a formar la policía, y a través de códigos penales, pero por estados. Sabemos que a mitad del siglo XIX en Colombia era federal y eso le dio cierta autonomía a los estados y los estados tenían sus propias disposiciones sobre lo que significaba el sexo y el género. Esta es la razón también por la cual van a ver que hay distintos países en América Latina que han despenalizado la homosexualidad o la disidencia sexual en distintas fechas. Si ustedes hacen un Wikipediazo así grandísimo, pueden ver que, por ejemplo, México, Perú, Bolivia, Argentina, la despenalización de la homosexualidad existe desde el siglo XIX. Esto no es porque en esa época hubiera movilización, porque se quisiera, porque se aplicara, sino simplemente se estaba emulando el código napoleónico. Antes de pasar, una disposición bastante interesante de esta época del siglo XIX y algo que pues no se conoce mucho, pero vale la pena como que tengamos en cuenta, es que durante todo el siglo XIX la castración estuvo prohibida. Estaba prohibida precisamente porque se consideraba que particularmente la castración masculina se entendía como atentar contra el futuro de la nación y estaba prohibido cualquier tipo de castración, ya sea médica, ya sea pues artificial, ya sea casera, todo estaba prohibido. Y esto nos habla mucho de cómo se entendía también pues, la genitalidad, pero también como la sexualidad, ¿no? La sexualidad estaba en función de la creación de nuevos ciudadanos y atentar contra los genitales era atentar contra el futuro de la nación. Y aquí ha habido un par de estudios, nada muy profundo, pero se han mencionado, que esta ley afectaba particularmente a lo que hoy llamamos personas intersexuales, que en algún momento de sus vidas decidían o no intervenir sus genitales y cuando ocurría eso, pues si había denuncias, les caía la policía, les caían las autoridades y procesaban tanto a las personas que eran castradas como a las personas que castraban. Claro, no se ha conocido mucho y no se ha trabajado mucho el tema, pero aquí también vale la pena mencionar que para esta época ya se están mezclando los discursos religiosos y penales con los discursos médicos, ¿no? La emergencia de la desviación de la normalidad, de esta idea de la homosexualidad como un intermedio entre hombre y mujer que tenía que desaparecer, que tenía que ser purgado de la sociedad, que tenía que limpiarse. Sin mencionar pues otras desviaciones como la intersexualidad, ¿no? Que era como una deformación del cuerpo, que hacía parte de una mezcla de nociones también como de humores, de genitalidad, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que en el proyecto republicano se está consolidando la idea de los ciudadanos pues heterosexuales, los ciudadanos pues pensados para la producción de más ciudadanos. Ahora hay un momento como bastante específico en donde empieza ya a reforzarse este heteronacionalismo de una manera muchísimo más explícita y muchísimo más contundente, que es, ¿puedes seguir? Oh, bueno, ya casi, no pasará. Ay, perdón. Que es la regeneración. Entonces, el proyecto regeneracionista, los conocemos, ¿no? Núñez decide reorganizar el país después de un siglo de guerras civiles en Colombia. El proyecto regeneracionista es un proyecto centralista, es un proyecto católico y es un proyecto hispanista que busca reorganizar a Colombia y ponerle fin como al caos que estaba viviendo el territorio. El proyecto regeneracionalista es profundamente católico, pero también tiene unas nociones profundamente concretas de lo que significa los roles de género entre hombres y mujeres. No solo respecto a la disidencia sexual y género, sino respecto a otras cosas que va a mencionar más adelante. Entonces, aquí simplemente lo traigo a colación porque fue el artículo 419 del Código Penal de 1890 el que explícitamente, por primera vez, habla de algo que podríamos conocer como homosexualidad. Y esa es, ¿no? La persona que abusase de otra de su mismo sexo y esta si lo consintiese siendo puber, sufrirán de 3 a 6 años de reclusión. Si hubiese engaño, bla, 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 esos son como agravantes. Aquí hay dos cosas. Uno, pues es una criminalización explícita, incluso si hubiera de consentimiento, etcétera, etcétera. Lo cual dice mucho de la idea de pues, restringir el avance o sea, pues que el Estado hace un esfuerzo pues, de controlar esto que se empieza a llamar para la época homosexualidad, que la homosexualidad en este momento incluye tanto hombres y mujeres, incluye lo que hoy podríamos llamar las distintas
formas de transición de las personas, esto se incluye también en la palabra homosexualidad. Y segundo, que hace uso de un estereotipo, un prejuicio bastante viejo, que es el de la perversión de menores, ¿no? La asociación de la homosexualidad con la pedrastia, con la corrupción de menores, con la pedofilia, que no es algo nuevo, es algo que ya estaba presente desde hace mucho tiempo y que se vincula incluso a las primeras lecturas que se hacen de la antigua Grecia y Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Como que está famosamente este parágrafo, estos pequeños par de oraciones que hace Engels en la Sociedad de la Familia y el Estado, que habla de cómo pues la sodomía, creo que él lo llama, pues es una degeneración de la Grecia y Roma, que bla, 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 ¿no? No es para nada nuevo, o sea, esto no se lo está inventando el proyecto regeneracionista, sino hace parte de lo que se estaba leyendo en esa época. Pero como les decía, no es solo como la cuestión de la disidencia sexual de género, sino es como toda una concepción en general de lo que significa ser hombre y mujer en el país. Y pues este cuadro que es de 1900, si no estoy mal, de 1909, 1910, disculpen ahí el dato, se los puedo dar después, pues ejemplifica un poco, es un cuadro colombiano de principios del siglo XX que ejemplifica un poco como esa idea del proyecto nacionalista, ¿no? Como que, claro, esto hace referencia también a la colonización antioqueña, pero representa un poco como esa idea de la familia que se está construyendo en esa época, ¿no? Unos roles concretos de la mujer como cuidadora, como protectora de la familia, la crianza de las niñas, y el hombre como el que dirige, el que señala, el que mira el horizonte, etcétera, etcétera. Lo digo porque durante el proyecto de regeneracionista también se empiezan a configurar como las lógicas de lo que significa ser hombre y mujer, ¿no? La educación se le otorga a la religión se le da el monopolio de la educación y la religión pues divide la educación entre hombres y mujeres, asignando pues ciertos roles y ciertos procesos educativos a los hombres y las mujeres. También en la época de regeneración es de donde viene el servicio militar obligatorio, lo cual configura los cuerpos de los hombres como armas para el servicio de la nación. Entonces hace parte de todo un proyecto heteronacionalista nuevamente, no solo en el sentido de orientación sexual, pero en el sentido de entender el país, la especie, si se quiere, dividida entre sujetos pasivos y sujetos activos. Entonces, la regeneración, vale la pena aclarar, es un proyecto conservador, ¿no? Del Partido Conservador. Sin embargo, y eso es algo que sí estaría bueno que me gustaría un poco resaltar del proceso, es que el proyecto internacionalista no es un proyecto partidista. No solo los conservadores se pensaron al país de esta manera. Y aquí viene la segunda parte de la reconfiguración heteronacionalista del Estado colombiano, que es, pues, la República Liberal. Entonces vemos que desde la regeneración existe una hegemonía conservadora, así es como se llama en historiografía, ¿no? La Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, etcétera, etcétera. Y en 1930 inicia la República Liberal con Olaya Herrera como presidente. Cuando inicia la República Liberal, los liberales en el poder deciden reorganizar el país, actualizarlo y generar como este proyecto de liberalización de la República Colombiana, que eso incluye también una revisión de los códigos penales. Y es así como en 1936 se publica el nuevo Código Penal. 1936 es la presidencia de... ¿de quién? Buenísimo. La presidencia de López Pumarejo, que es un presidente que suena al resto. Sí, ahí estaba. Igual. López Pumarejo, que es un presidente que ahorita suena resto en la boca de Petro, ¿no? López Pumarejo, la revolución en marcha, etcétera, etcétera, es un momento de reorganización del país, de incluir a las bases sociales en el proyecto político y también de controlar a esas emergentes bases sociales. Y es durante esta presidencia donde se publica el nuevo Código Penal, el Código Penal de 1936, que sí tiene una mención explícita de la homosexualidad. El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 16 años un acto erótico sexual diverso, el acceso carnal empleado cualquiera de los medios previstos en En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso homosexual, cualquiera que fuese su edad. Acceso carnal homosexual. Entonces, acceso carnal homosexual es una palabra, además, es una expresión supremamente ambigua. Algunas personas han sugerido que eso se refiere exclusivamente al sexo anal penetrativo entre hombres, pero cuando uno repasa como los testimonios de las personas que vivieron durante esta época, se da cuenta que acceso carnal homosexual puede ser cualquier cosa. Cualquier tipo de acto sexual que fuera considerado homosexual, y nuevamente homosexual no es un término que está definido ni científica, ni legal, ni moralmente en la época. Entonces resultaba ser como una excusa que tenían las autoridades para perseguir cualquier desviación de la norma heterosexual. Y así es como va a estar activo el Código Penal de 1936, desde entonces hasta 1980.
una cosa interesante es que para esta época ya los avances científicos habían llegado a la conclusión de que la homosexualidad podía entenderse como una enfermedad. Y esto es importante porque cuando una patología o lo que sea se convierte en enfermedad, pues tendría técnicamente que dejar de ser un crimen porque pues nadie es culpable de estar enfermo. Y eso ocurrió en algunos países latinoamericanos. En México, en Argentina, pues dejó de criminalizarse, no se criminalizaba, sino que se recluía a los homosexuales en sanatorios o lo que sea. En Colombia, a pesar de que esto se sabía y esto se conocía, porque pues hay registros de cómo los doctores, los psiquiatras lo discutían, pues se decidió criminalizar la homosexualidad y aquí esta es una de las actas de discusión del proceso de redacción del Código Penal y se puede ver algo pues bastante claro, ¿no? Como que en consideración al capítulo el doctor Cárdenas propone un nuevo inciso para el artículo este primero, imponiendo sanción de 6 meses a 2 años de prisión para el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad. El doctor Lozano manifiesta que el homosexualismo practicado por personas mayores de edad es sin duda profundamente inmoral, pero quizás no puede erigirse como un delito porque tales actos no existe una verdadera violación de ningún derecho. Es decir, si es consensuado, pues ¿qué problema va a haber? A esto replica el doctor Cárdenas que el Código Penal implica una defensa para la sociedad y el homosexualismo ataca en sus bases fundamentales la moral pública y social. El doctor Rey manifiesta que es partidario del inciso presentado por el doctor Cárdenas porque es necesario que la sociedad reprima severamente el homosexualismo, que por lo menos peca contra la estética personal, y desdice y ofende la virilidad verdadera que la legislación debe exigir a los asociados, a los comunes. Entonces vemos, ¿no? Como que no es un problema científico, no es un problema de enfermedad, es un problema totalmente moral y es un proyecto político la heterosexualidad. O sea, no importa que sea entre adultos consensuados, no importa que sea puerta cerrada, no importa que sea en privado, toca defender la sociedad colombiana, la virilidad masculina de los ciudadanos colombianos. Y esto es precisamente como la idea del cómo se refuerza el heteronacionalismo, ¿no? No es inocente las relaciones que existen entre religión, Estado, psiquiatría, sino que detrás de ello pues hay un proyecto político. Ahora aquí me gustaría hacer una pausa para hablar un poco de dos herramientas teóricas que vienen de las lecturas materialistas que consideramos supremamente importantes que ayudan a entender este fenómeno. Y perdonarán ahí el desvío un poco teórico, pero creo que es importante estas dos lecturas porque son supremamente, pues, nos pueden ayudar al resto a entender cómo se configura el heteronacionalismo colombiano y son dos textos. Uno está en español, el otro apenas lo están traduciendo, pero se podrá conseguir fácilmente y es uno el de hegemonía sexual de Christopher Chitty, donde Chitty ofrece la idea de que es la emergencia y el control de los modos de producción de una clase social la que empieza a definir las pautas sexuales organizadas en función de sus propios intereses. Y precisamente es la burguesía la que empieza a construir la idea de la heterosexualidad como una herramienta no solo de fomento de mano de obra que alimente pues, alimente pues, el naciente mercado, sino una forma también de controlar la acumulación de capital a través de la riqueza generacional. Y es así como se consolidan pues, las leyes son las primeras restricciones sexuales. Él hace un análisis muy interesante de la Italia por allá del siglo XV, porque además la nobleza siempre fue considerada muy afeminada y la nobleza sí tenía ciertos permisividad respecto a las disidencias sexuales. ¿No? Por eso todas esas van a encontrar un montón de biografías de reyes maricas, de reinas lesbianas, ¿no? Como todo eso, pues no atentaba contra el orden noble siempre y cuando se mantuvieran ciertos estándares, pero cuando la burguesía pues se establece como dominante o empieza a establecer como la clase dominante, pues empieza a controlar un poco como todas estas, no quiero hablar de Foucault, pero como estas, ¿cómo es que dice Foucault? Eso tiene como mecanismos, hay otra palabra. Bueno, tecnologías, como esas tecnologías del control de la sexualidad, lo que sea, pero que obedecen a un proyecto de clase bastante concreto. Y el segundo es un poco más controversial, pero igualmente lúcido, que es el texto del capitalismo de identidad gay de John DeMilio. Y aquí Emilio ofrece como una explicación de por qué es en la década de los 30, de los 40, que empieza a surgir la primera vez como las personas empiezan a reconocer como gays u homosexuales, porque si han puesto cuidado, lo que se castiga es el acto, pero no la identidad. Porque pues en la época nadie se podía pensar, o sea, no se construía una identidad a través de un acto. Nosotros construíamos la identidad a través de una sexualidad. O sea, es la sodomía el pecado, no los sodomitas los que están haciendo mal. Es el acto homosexual, es la perversión. Eso es lo que se castiga, no se castiga a la persona.
Y lo que hace de Emilio es ofrecer una explicación de por qué está sucediendo eso. Y resulta que en el mundo, claro que el análisis de él es como para Europa y Estados Unidos, pero pues uno lo puede pensar un poco en el mundo, eh, con la creciente urbanización del escenario de posguerra, ¿no? Pero también como con el flujo de mano de obra urbana a la ciudad y sobre todo con la posibilidad del trabajo asalariado y la emancipación de la familia heterosexual como sustento de vida, pues las personas pudieron empezar a explorar otras formas alternativas de vida, de formas de vida, que no necesariamente estaban vinculadas con la heterosexualidad, porque la heterosexualidad, sobre todo en la vida rural, y en las sociedades preindustriales, pues tenían un fundamento también de supervivencia, o sea, había una razón por la cual las familias tenían 10 15 hijos y era porque se necesitaba toda esa gente de ellos que sobrevivieran como 8 o lo que sea para mantener a través de distintas tareas pues la vida eh, preindustrial. O sea, la familia también, o sea, las personas estaban vinculadas a la familia también por supervivencia, porque se repartían las tareas. Y lo que propone de Emilio es que pues en la ciudad, con el anonimato, pero también con la posibilidad de la vida de soltería, que no existía antes, con hombres, con minoría, con mujeres, pues las personas empezaron a proyectarse, a proponerse una vida más allá de la heterosexualidad. Y esto se dio gracias pues a la posibilidad del trabajo asalariado. Algo que puede molestar resto, sobre todo a un tipo de personas muy de la idea de nacimos así, lo que sea, pero es importante entender que la disidencia sexual y de género, pues, ha existido a lo largo de nuestra especie, pero pues no es una condición con la que personas nazcan, ¿no? Pues eso puede estar abierto a debate, pero pues no existe el gen gay. No se ha encontrado, ¿no? Como que son múltiples factores los que hacen que las personas desarrollen, pues, sus experiencias de vida, un acumulado, su contexto, etcétera, etcétera, lo que desarrollen, pues, la forma como quieran desarrollarse sexual y genéricamente. Entonces, pues, son lúcidos porque nos habla un poco de una lectura más materialista del problema y también nos hablan de cómo se relaciona como la sexualidad con los modos de producción. Entonces, ya regresando un poquito a Colombia, estamos en el periodo de criminalización, ¿no? Post 36, entonces empieza a marginalizar y a perseguir sistemáticamente a la homosexualidad ya de una manera mucho más clara. Y aquí el ejemplo pues, más famoso es el periódico Sucesos Sensacionales, que es un periódico que se publicaba desde Medellín, pero que se daba la tarea exclusiva y en su línea editorial estaba muy tarde claro de limpiar a la sociedad colombiana de, pues, del problema de la homosexualidad. Y si uno se acerca a sus páginas va a encontrar cosas así, ¿no? Como que el homosexualismo de Medellín, pervertidos, falsas mujeres, locas, desviadas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las locas de Guayaquil, Guayaquil, este barrio famoso por su trabajo sexual en Medellín. Y vos que es como la situación, ¿no? Como que no solo es la vigilancia estatal, el control médico, sino también la ciudadanía se toma como la bandera de proteger la sociedad, de organizarla, de mantenerla limpia, algo que pues se va a mantener pues hasta el día de hoy. ¿No? Como que no solo es el Estado o el proyecto internacionalista, no solo recae en las instituciones formales, sino también la forma como los ciudadanos entienden lo que significa ser colombiano, colombiano, colombiano. Este periodo de marginalización, este periodo pues de represión bastante fuerte, da paso a pues lo que sucedió, lo que estábamos... ¿Qué? El periódico de 1950. A lo que estábamos conmemorando el año pasado, lo que todavía estamos conmemorando hoy, ¿no? La organización política. Hay que decirlo, antes de Stonewall hubo organización política. Del siglo XIX hay registros de personas que se movilizan en distintas partes del mundo contra la penalización, contra la patologización o la liberación de las formas, distintas formas de entender el sexo y el género. En Europa eso se frenó por la Segunda Guerra Mundial, por los proyectos fascistas que restringieron mucho esta idea de la sexualidad. También el comunismo ortodoxo en su vertiente como más puritánica también restringió, limitó las formas como se entienden el sexo y el género. Y sin embargo, pues no dejaron de existir como pequeñas organizaciones muy clandestinas, muy temerosas de salir al público realmente, a ambos lados del Atlántico, en Europa, pero también en las Américas, en Estados Unidos, famosamente la Sociedad Matachi, que es una organización fundada en los 50, pues lo intentó, pero en América Latina pues tenemos pequeños intentos como el famoso caso de los 41 en México, ¿no? Como que hay una película en Netflix reunida a eso y es como una organización de hombres bastante adinerados que se reunían cada cierto tiempo a realizar fiestas, a escapar un poco de la presión heteronormativa.
pues sucede Stonewall. Stonewall sucede en los 60, ¿no? No es aleatorio esto también, estamos en los 60, pues el mayo del 68 acaba de suceder, también estamos como movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, también los movimientos antiimperialistas en África y en Asia. Sucede Stonewall y Stonewall nace dos consignas que son las consignas que van a abanderar como todo este gran proyecto de la liberación gay homosexual, que es la conquista del poder gay, muy inspirada en el poder negro de los derechos civiles, ¿no? Como la idea de resignificar que ser gay pues está bien, que no es una enfermedad, que no es un problema, que pues de ahí viene esta noción del orgullo, ¿no? De que pues es como una, pues una dimensión de la especie de la que vale estar orgullosos. Y liberación gay, liberación en el sentido completamente antiimperialista de la palabra, ¿no? De liberación de las estructuras de opresión, del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces estas primeras organizaciones políticas pues van a intentar enfrentar como de una manera relativamente pues variada, ¿no? Exitosa, no exitosa, pues las grandes estructuras de dominación y los proyectos heteronacionalistas. Tenemos el famoso caso del Frente de Liberación Homosexual Argentino, que intentó enfrentarse, buscar aliados en el peronismo, enfrentarse al peronismo conservador y después pues, desapareció con la dictadura en el 73. Y tenemos, por supuesto, el caso local, ¿no? Del Movimiento de Liberación Homosexual colombiano, que empezó a organizarse en la década de los 70 con dos grupos, uno en Medellín, uno en Bogotá, y que intentó pues recoger un poco esta idea de la liberación social y sexual pensando en el Estado como uno de los mayores como reproductores de violencias heteronormadas contra la disidencia sexual y género. Y era un proyecto pues bastante amplio, ¿no? De liberación social, pero también de emancipación racial, antipatriarcal, etcétera, etcétera. El movimiento de liberación homosexual colombiano sí intentó como registrar un poco como cómo funcionaba la despenalización y es durante el momento de activismo del movimiento que se da la despenalización. Aquí hay ¿cómo se dice? Una concepción errónea de cómo operó como la despenalización en Colombia. La despenalización en Colombia no ocurrió por presión de ninguna movilización social. Fue simplemente una actualización de los códigos penales que se realizaron en los 80 y que dieron como resultado pues que simplemente en el siguiente código penal pues no se mencionara la homosexualidad porque pues eso era una actualización de la forma como se estaba discutiendo el derecho penal en la época, aunque el movimiento de liberación homosexual sí consideró hacer una campaña al respecto. Se asesoraron de juristas, legisladores que les dijeron como, mire, si ustedes mencionan este problema, lo que van a hacer es ponerle una luz a esto y la gente va a terminar como insistiendo aún más en la represión. Entonces mejor no lo hablen, mejor no digan nada y va a pasar por debajo de cuerda y efectivamente pasó. Sin embargo, la penalización fue un problema que pues mantuvo muy presente el movimiento porque pues la penalización operaba de esas maneras, ¿no? Aquí estamos hablando de chantajistas y esa era una forma de cómo operaba la criminalización también, o sea, no se necesitaba descubrir a alguien en el acto homosexual o lo que sea, sino simplemente el testimonio de una o dos personas era suficiente para que se iniciara un proceso que perseguía a las personas sexuales nuevamente, ¿no? Como que está a la disposición de la autoridad, pero también es la misma ciudadanía la que decide regular y controlar la disidencia sexual y género y era suficiente como tener una sospecha como para que las personas iniciaran un proceso. Desafortunadamente todavía no hay un conocimiento exacto de todos los casos que existieron, todos los procesados que existieron por el delito de acto homosexual, porque pues nadie se ha puesto a la 10 a ponerse, a irse a los archivos y a buscar y tales, entonces si alguien está buscando algo para hacer, un hobby, un pasatiempo, ahorita vacaciones, buenísimo, se meten a ese archivo y buscan, porque existe muy poca información al respecto, de hecho la única persona que lo ha buscado es este famoso libro de dos personas raros, de Guillermo Correa y Walter Bustamante, que también tiene un libro sobre los invisibles en Antioquia, que ha intentado como investigar un poco el tema. Tampoco se sabe si esto operaba. Hay algunos registros de que esto se usaba para perseguir a las mujeres, pero no con mucha exactitud, entonces también vale la pena preguntarnos qué estaba pasando en ese sentido ahí. Entonces, pues bueno, o sea, la penalización y la penalización, el movimiento de liberación homosexual siempre considera la penalización incompleta. O sea, no era suficiente simplemente con decir como los homosexuales dejan de ser, los actos homosexuales dejan de ser ilegales, sino que existe como todo un entramado institucional que por nominalmente 90 años ha perseguido la disidencia sexual y género y eso no desaparece simplemente porque la ley deja de tenerlo. Sin embargo, pues el movimiento pues desapareció por dos crisis bastante fuertes que voy a mencionar y si uno se acerca como a los textos de la época es muy chistoso porque pues los reportes son supremamente negativos, es re pesimista, es como pues sí, ahora los homosexuales no son delitos y tales, pero es que en Colombia prácticamente todo es un delito y hasta los heterosexuales están muriendo en la calle.
Entonces, como que, ¿qué garantías pueden haber para los homosexuales ahora? Fueron dos fenómenos los que iniciaron como reforzaron un poco esta lógica heteronormativa, ¿no? Heteronacionalista, como que le dieron un impulso frente a, pues, a este primer despegue de la movilización, eh, que fueron, pues, como podrán adivinar, la crisis del VIH y el SIDA y el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia. Por el lado del SIDA, pues fue un evento como que tomó por desprevenido a la mayoría de movilización de disidencia sexual y género en todo el mundo, lleno de mitos, ¿no? Lleno de mitos, lleno de prejuicios, cáncer gay, castigo divino, solo le pasa a los homosexuales por su estilo de vida totalmente desenfrenado, y aquí nuevamente las instituciones médicas se ponen al servicio del proyecto internacionalista y dicen, si ven, es una enfermedad, los están castigando, es no, pues, por no casarse, por no tener hijos, por su estilo de vida como lujurioso y desenfrenado. Lo poco que se intenta hacer en Colombia en la época es intentar difundir de la mayor manera posible como lo poco que se sabía, no, que tal vez se hace por contagio sexual, que se prefiere como intentar usar métodos anticonceptivos, pero pues no se sabía exactamente cómo funcionaban, ¿no? Entonces tenemos panfleticos como estos donde intentaba decir como SIDA no es cáncer gay, no es no sé qué, por favor intenten cuidarse, intenten usar métodos anticonceptivos, pero realmente no se sabía cómo operaba. Y eso jugó en función del proyecto heteronacionalista, que encontró, especialmente un sector conservador, encontró una justificación incluso médica para decir cómo pues eso es un castigo, así no tienen que ser las personas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el conflicto armado pues, se recrudeció en los 80, especialmente a finales de los 80 empiezan a aparecer los escuadrones de limpieza, muy vinculados con el nacimiento del protoparamilitarismo en el país, que empiezan a atacar con esa idea pues al mugre de la sociedad, ¿no? Que no solo es la homosexualidad, sino también son como la drogadicción, los trabajadores sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vale la pena notar que el Estado sí pues, ha tenido como una influencia también explícita, porque, por ejemplo, a pesar de la despenalización en los 80, seguía vigente el Estatuto de Seguridad de Turbay, que se había usado como para la lucha contra la insurgencia. Y el Estatuto de Seguridad ya se ha aprobado, el Centro de Memoria Histórica publicó un texto al respecto que se ha aprobado que fue usado sistemáticamente para perseguir a la disidencia sexual y de género. Entonces los testimonios que uno lee son unas cosas terribles. Por ejemplo, aquí en Bogotá, donde cogían a un par de personas que estaban parchando por allá en Terraza Pasteur, las subían hasta Monserrate, las bañaban en agua, las desnudaban y les decía como, bueno, busquen su regreso a sus casas. Y esto se usaba bajo el amparo del Estatuto de Seguridad. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual la primera marcha del orgullo en Colombia solo se realizó hasta 1983. No se realizó en 1982 como se pensaba, porque todavía estaba vigente el Estatuto de Seguridad. Una vez cambia eso, que deciden sentirse por lo menos seguro lo mínimo posible como para realizar esa marcha, y igual a esa marcha les mandaron 100 policías. La marcha no se pudo ni siquiera realizar completamente, sino tuvieron que terminarla en la Plaza de las Nieves. Entonces el conflicto armado pues recrudece, y si uno también se aproxima a los textos de estas personas, dice cómo nos están matando, nos están criminalizando. Esto es igual a lo que ocurrió durante la Alemania nazi. El triángulo rosa pues es un símbolo que está rotando mucho y es una forma que también encuentra la primera movilización, pero no solo el movimiento de liberación homosexual, sino también el lesbofeminismo empieza a encontrar el triángulo rosado, el triángulo negro, como formas de entender cómo el Estado empezaba como sistemáticamente a radicalizarlos de una manera mucho más explícita. Las primeras bases de datos de derechos humanos que llamaríamos hoy, los encuentran en las páginas de estos libros, donde estas personas simplemente hacían registros de prensa y decían, hoy mataron a una loca en yo no sé qué, por quién sabe por qué. Hoy mataron a 2 personas en yo no sé qué, quién sabe por qué. Entonces hay un poemita un poco trágico, ¿no? De todos estos ríos de sangre que corren, ¿no? Como mire la calle, cómo puede usted ser indiferente a este gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río. Entonces los 80s, como que hay un repliegue muy fuerte de la movilización como más explícita en contra de la heteronorma. Y después viene como que el paso donde nominalmente o donde van a escuchar como de la mano de muchos movimientos LGBT1 se da el gran cambio o el gran salto de garantías de derechos a las personas, ¿no? Como que es la década de los 90 y es lo que se llama como la integración irregular. Entonces, ¿qué pasa en el 91? Pues la nueva constitución, una nueva constitución nominalmente pluriétnica, multicultural, que tiene como los derechos humanos como base, etcétera, etcétera. Y entonces es leído como el gran avance o el gran salto a la apertura democrática ciudadana de Colombia, ¿no? Hay que aclarar que a la constituyente no participó nadie abiertamente disidente, abiertamente. Entonces no hubo tampoco una bandera o un proyecto político concreto para la asamblea.
sí hubo feministas, pues sí sabemos que hubo participación feminista activa, pero no de disidencias sexuales y género. Entonces se construye la Constitución del 91 como un proyecto dominantemente amplio y algunos sectores de, de una vertiente como mucho más conservadora, más acomodada de la disidencia sexual y género, pues empiezan a decir, pues ok, chévere, entonces empecemos a usar esta idea de la tutela, de la Corte Constitucional para empezar a exigir derechos, ¿no? Eso es lo que se conoce como litigio estratégico, que es esta idea de adquirir derechos a punta de demandas a la Corte Constitucional. Entonces es una integración irregular, ¿no? Es una integración de dice como, mire, pues no vamos a poner esto a voto, no vamos a poner esto por Congreso, no vamos a poner esto por elección popular, sino simplemente vamos a usar esta idea de los derechos humanos y presionar a la Corte Constitucional, ni siquiera a todas las instituciones, sino a la Corte Constitucional, para que nos intente, pues, reconocer o recordar un poquito. Hay dos fenómenos ahí importantes, uno es el de 1998, que es el fin de la criminalización formal, porque, por ejemplo, a pesar de que se despenalizó la homosexualidad, el estatuto docente redactado por FECODE con el apoyo del Ministerio de Educación de 1979, pues tenía como causal de despido la homosexualidad en docentes. Y esto afectaba particularmente a las lesbianas, que eran la mayoría de docentes de ciencias sexuales y género que existían en esa época. Entonces fueron las organizaciones, unas organizaciones de lesbianas, entre las que se resalta mucho Triángulo Negro, que se puso la 10, intentó como crear como toda esta campaña de concientización, salieron en televisión, este es una foto de una entrevista que hizo una de estas participantes de Triángulo Negro a, si no estoy mal, a Yamila Mat, que salió con una máscara porque tenía miedo a ser identificada por las repercusiones que existían, ¿no? Todavía podía perder su trabajo por eso. Y a final de cuentas, pues se hizo la audiencia en la Corte Constitucional y efectivamente se derogó pues ese estatuto, que es como el final de la penalización formal. Y el otro caso, pues es el famoso caso de Planeta Paz, ¿no? Estamos en los 2000, es las negociaciones de paz en el Caguán, y Planeta Paz, que es una ONG de derechos humanos, pues decide incluir a lo que ellos llaman el sector LGBT en la concepción que tienen las negociaciones de la sociedad civil. Entonces empieza a hacer como un mapeo inicial de lo que se conocía como la comunidad LGBT en el país, de donde nacen esta noción de las mesas, que son pequeños grupos focales que empezaron a surgir en capitales departamentales, no en todas, pero en algunas, para hacer una lectura del sector LGBT. Y esa es el primer momento en el que el Estado colombiano decide reconocer al sector LGBT como parte de su ciudadanía, ¿no? Y deciden incorporar. Y se llama integración, pues lo llamamos integración irregular porque pues, y eso es de lo que nos advertían como teóricos radicales, lo que se llama teoría queer en los 90, y es que resulta que más o menos desde los 90 y desde los 2000, la disidencia sexual y de género dejó de luchar por la construcción, pues gran parte, ¿no? No toda, siempre hay excepciones y el radicalismo siempre ha estado ahí, pero gran parte del movimiento dejó de luchar por la construcción de una nueva forma de sociedad y decidieron más bien buscar formas de cómo podían integrarse a la sociedad heteronormada. Y esa es la discusión que se tiene sobre pues, todas esas reformas que, y es una discusión anarquista, ¿no? Le hacemos caso a Malatesta, podemos creer en que el reformismo es una vía para acumular esfuerzos y alegrías y poder como disputar, pero sin duda pues también es una trampa bastante fuerte en donde donde ha caído gran parte del movimiento y por ejemplo, y ese es el caso paradigmático pues del matrimonio igualitario, ¿no? Como que esta trampa y el matrimonio igualitario siempre se ha discutido dentro del movimiento como desde hace mucho tiempo, ¿no? Como por qué queremos parecernos a los heterosexuales, ¿no? Como por qué queremos asemejarnos a las formas de construcción de sociedad de los heterosexuales si podemos más bien seducir a los heterosexuales y decirles como no, rompan esa idea del matrimonio, rompan esa idea de la monogamia, rompan esa idea de relacionarse y construyamos otras formas alternativas. Pues no, un gran sector, particularmente un sector clase alta, no urbano, educado, blanqueado, pues es el que exigió como un poco la lucha por el matrimonio igualitario en Colombia. Por supuesto, eso también tiene unas justificaciones políticas complejas, ¿no? La crisis del VIH-Sida puso en riesgo como la seguridad vital, social, material de muchas personas y también de aquí viene la disputa por los derechos pensionales, de salud y las extensiones de garantías a ciertas parejas pues que frente a una crisis de salud pues no encontraban cómo enfrentarse. Entonces pues no es solamente como los gays blancos cisgénero que son los que disputaban como la idea de matrimonio, también hay una discusión compleja ahí. Pero pues en el caso particular de Colombia, y ya con esto como para terminar de iniciar la discusión, pues en el caso particular de Colombia, pues el proyecto Matrimonio Igualitario es un proyecto profundamente heteronormado
que vio de la mano pues de un sector bastante acomodado del movimiento. Además, un proceso totalmente accidentado, ¿no? Desde hace mucho tiempo se intentó iniciar el proceso de matrimonio igualitario, incluso, y a la gente se le olvida, pero Uribe, por allá por el 2002, pasó un proyecto de ley al Congreso para que se legislara sobre la unión homosexual, como lo llamaba, y no pasó, a pesar del control que tenía con el Congreso en ese entonces. Después intentan hacer estas primeras demandas a la Corte Constitucional. Finalmente, en 2008 se acepta una demanda. En 2011 la Corte Constitucional dice, listo, el matrimonio igualitario es un derecho, el Congreso tiene que legislar, y el Congreso pues se le da un plazo de 4 años en los cuales pues nunca legisla sobre el matrimonio igualitario, porque pues, y ahí está como el límite de esta estrategia de transformación por arriba, de litigio estratégico, y es que pues si no hay una transformación popular, una movilización social de base, pues no va a haber ningún cambio. El Congreso, y esto es 2013, ¿no? Cuando salen Gerlain diciendo que el sexo excremental, que yo no sé qué más pendejadas, ¿no? El Congreso se rehúsa, y eso se usa como catapulta para que Alejandro Ordóñez saliera a decir como esto es una porquería, esto es terrible, no se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Un año después apenas pues ocurre el suicidio de Sergio Urrego, que refleja también un poco más nuevamente los límites de esta transformación. Muy bonito que se esté discutiendo el matrimonio igualitario, muy bonito todo eso, pero pues las escuelas, en los colegios no se está hablando de educación sexual. ¿Por qué no se está hablando? Porque hay tanta resistencia al problema escolar, pues porque ahí es uno de los, pues eso es parte de los proyectos fundamentales de la construcción del heteronacionalismo, ¿no? Construir ciudadanos, moldear ciudadanos, hombres y mujeres. Y siempre había una resistencia muy fuerte especialmente en el punto escolar, como para proponer una alternativa. Es que si ni siquiera hay una educación sexual heterosexual sana, pues mucho menos va a haber una discusión sobre la disidencia sexual y de género. El caso de Sergio pues es particularmente trágico porque a pesar de que la Corte Constitucional, nuevamente, ¿no? Como que son las discusiones de la Corte Constitucional dice, sí, listo, eso fue discriminación, está muy mal, el Ministerio de Educación tiene que hacer una revisión de los manuales escolares, como sea, pues sucede lo que también todos vivimos, que fue como esas masivas marchas de la familia el 10 de agosto de 2016, que se opusieron como a los manuales escolares, también muy de noticias falsas, todo eso, ¿no? Grupos de WhatsApp, los grupos conservadores, reaccionarios, todo eso. Pero pues estas marchas fueron masivas, fueron en todas las capitales departamentales y refleja un poco como que, ojo, y esto es 2016, el mismo año que se legalizó el matrimonio igualitario en Colombia, ¿no? Que demuestra como toda esa resistencia, toda esa profunda, sí, heteronorma que existe culturalmente profundamente arraigada en Colombia. Y pues las consecuencias de esto pues fueron también desastrosas, ¿no? Como que se elimina el proceso de revisión de los manuales escolares, la ministra de Educación renuncia por lesbiana y no por mal ministra, que era Gina Parodi entonces, y se usa esta campaña contra la ideología de género como catapulta para la campaña del no en el plebiscito, que finalmente pues gana en octubre. Entonces encontramos que existe una resistencia profunda a los cambios que retan a la heteronorma, ¿no? Como porque al final el matrimonio igualitario es reproducir las lógicas, la gente entiende el matrimonio igualitario. Una persona, otra persona, como que no está atentando contra la lógica de acumulación generacional, con la lógica de reproducción. Es el mismo cuento de la adopción o de la reproducción asistida, que es otro cuento loquísimo, ¿no? Como que la reproducción asistida, no, sino el alquiler de vientres, ¿no? Que es una mierda re loca. Pero que no retan a las estructuras heteronormadas, sino todo lo contrario, la refuerzan la idea de que el matrimonio es la única forma en que se pueden convivir dos personas, refuerzan la idea de que es la reproducción, etcétera, etcétera, el control de los vientres de las personas con útero, etcétera, etcétera, ¿no? Como que esto no reta el proyecto heteronacionalista. Y finalmente, pues estos grandes logros o estos logros de los que se ufana un sector del movimiento, pues no han alterado tampoco severamente la violencia física más explícita contra la disidencia sexual y género, y también se pueden ver cifras. Claro, además estas cifras son subregistros de ONGs que hablan de los números de homicidios a personas LGBTIQ más en el país, y pues de 2014 a 2019 no había una variación mayor, ¿no? A pesar de que pues esta es la gran época de ascenso de las grandes ONGs, de la visibilización, etcétera, etcétera, matrimonio igualitario de 99 a 110, y en las últimas fechas, que esto fue un dato que se publicó hace poquito, pues se duplicaron, 226 en 2020, 205 en 2021, 148 en 2022, ¿no? Como que a pesar de que esta es la época de los grandes triunfos del movimiento, pues se han seguido matando el mismo número de personas o más. Entonces como que la presentación era mucho más o menos eso, ¿no? Como entender como de dónde viene el proyecto internacionalista, que no es un proyecto bipartidista, que obedece a la tradición de organización estatal colombiana, que se esfuerza en construir esta idea de la heteronorma como base fundamental de la sociedad colombiana, y que pues
y que ha presentado una resistencia profundamente grande, ¿no? Y este es el caso colombiano, pero lo podemos registrar hoy a nivel internacional como ejemplos de transformación social para este sector, como por ejemplo lo fue Estados Unidos en algún momento, pues todavía está presentando sus caras más oscuras con pues esta respuesta reaccionaria que existe de prohibir libros, prohibir asistencia médica, prohibir marchas del orgullo o incluso llegar a colegios y golpear a profesores que enseñan un poco sobre ciencia sexual y género, ¿no? Nuevamente el problema de la educación ahí. España, Gran Bretaña, ¿no? Como que está pasando México, Argentina, está pasando en todo el mundo como que un poco retando esta idea de que el cambio era desde arriba con las demandas, etcétera, etcétera, porque eso es una estrategia que he usado pues a nivel internacional. Y bueno, y pues como este escenario es un espacio de trata y estamos entre Ana Vargas y nos vamos a cuestionar esto, pues entonces la pregunta como inicial para abrir la discusión es como, pues qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer especialmente en el escenario actual, ¿no? Donde hay un gobierno, el primero que nominalmente se dice abanderado de las disidencias sexuales y de género. ¿Cómo nos enfrentamos como a este nuevo escenario? Entonces con eso como que terminaría la discusión y empezaríamos la discusión. No,